Este es un texto largo. Es una columna que yo escribí. Me tardé 2 días investigando y redactando. 2 días. Es un trabajo bastante minucioso. Usted lo va a ver. Y le demuestro con pelos y señales las 25 mentiras de López Obrador, que muestran que es un ladrón, un extorsionador profesional. Ahí le va. A López Obrador nunca le van a probar que se robó un centavo. ¿Por qué? Porque es un ladrón de cuello blanco, inteligente y cínico. Tan inteligente que hasta hoy no ha aparecido un solo video en donde pida dinero de manera personal. Más aún, es probable que no exista un solo video de Obrador pidiendo dinero. Y la razón es que López Obrador se cuida de no tocar el dinero. AMLO no pide dinero. En efecto, López Obrador no pide dinero. Para eso siempre tiene a 1, 2, 3, 4, muchos mandaderos que se ensucian las manos por él. Incluso por años, esos mandaderos han sido motejados por la voz popular, por el pueblo sabio y bueno, como recaudadores. Nos referimos a las mujeres y los hombres que dan la cara para decirle a los representantes del poder, que es poder económico, poder político, poder religioso y hasta el poder criminal, que aporten su diezmo a la causa de AMLO. Sí, ese es el secreto de Obrador, que muchos se enlodan las manos, la conciencia y hasta la vida por cumplir con el trabajo sucio de López Obrador. ¿Lo dudan? Bueno, ¿por qué creen que en los abundantes videos y escuchas de las raterías de López aparecen lo mismo René Bejarano, que Eva Cadena, que Pío López, que Julio Scherer, que Delfina Gómez, que Carlos Simas, que Rocío Nale, el señor Costa Bonino y una larga lista de políticos que metieron las manos al estiércol y tragaron puños de estiércol para dar de comer a López Obrador y sobre todo para financiar su partido y su llegada al poder? Esos personajes tienen hoy en sus manos la responsabilidad de salvar a México de la tragedia que vivimos, de revelar todo el cochinero que saben del ladrón que llegó a la presidencia y que quiere ser dictador. Pero no existe el engaño y la ratería perfectos. Sí, por más inteligente que sea López Obrador, abundan los datos y evidencias de las raterías de AMLO. Algunas en imagen y audio, otras en notas de diarios, en libros, en columnas periodísticas y sobre todo en la confesión de algunos políticos que ya no pueden cargar con la culpa. Y si dudan, por años nosotros hemos documentado todas esas raterías. 1. En el itinerario político del 29 de octubre de 2008, titulado "Y los 9 mil millones, Andrés", revelamos que en la sesión del 11 de febrero de 2004 de la Comisión Permanente protagonizaron un ríspido debate el senador del PAN, Juan José Rodríguez Prats, y el diputado del PRD, Manuel Camacho. En dicha sesión, Rodríguez Prats le exigió a Manuel Camacho desde la tribuna que solo dijera sí o no, que como regente le había entregado 9 mil millones de viejos pesos a Andrés Manuel López Obrador para que desalojara el Zócalo, esto en 1992. El golpe fue contundente y Manuel Camacho Solís debió reconocer que sí, que entregó esa cantidad de dinero a López Obrador, quien había tomado el Zócalo con campesinos tabasqueños que exigían indemnización por los supuestos daños a sus tierras por derrames de Pemex. 2. En 2011 se publicó el libro Mesías Mexicano, del investigador de la política mexicana George Grayson,
quien entrevistó a Camacho sobre la estrategia de dinero público a Obrador. Páginas 91 y 92. De nueva cuenta queda claro que todas las movilizaciones de AMLO eran un chantaje para extorsionar al poder en turno. 3. Y si aún lo dudan, en noviembre de 2019, el diario Reforma publicó una entrevista con Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, quien confirmó que en 1991 fue testigo de que Manuel Camacho Solís, con la anuencia de Carlos Salinas, entregó a López Obrador 150 mil millones de viejos pesos a cambio de levantar el plantón de protesta por el supuesto fraude electoral en Tabasco. 4. Antes de los videoescándalos de Bejarano, entre los trabajadores del gobierno del Distrito Federal había una seria indignación por los forzosos cobros que por lo menos del 10% del salario les exigía el entonces jefe de gobierno López Obrador. El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja publicó el siguiente testimonio de un trabajador del gobierno del Distrito Federal. Yo trabajaba ahí desde antes que entrara López Obrador. Nunca nos había ido tan mal. La verdad es que desde que anunció un gobierno de austeridad sabíamos que algo no estaba bien. Andrés se metió con el salario de los trabajadores sin preguntar, metió a gente de confianza y los acomodó en direcciones y subdirecciones. A todos les cobraban diezmo. Les decían diezmo, pero no era opcional. Todos daban, dependiendo de cuánto cobraban, por lo menos un 10% de su salario. A veces hacían rifas y cada quien compraba un boleto. Para todo era un precio diferente. Entre más ganabas, más costaba el boleto de la rifa. Pero lo cierto es que nunca rifaron nada. Todo ese dinero en efectivo se juntaba y se lo llevaba el primo de Nico, un señor llamado Rafael Morín Mollinedo, quien era director general de servicios urbanos. Nadie sabe qué le hacían al dinero. Para el personal en general, AMLO canceló las horas extras y las guardias, lo que redujo hasta en un 50% el sueldo. Si de por sí bajo, pues les quedaba más. Y aunque reclamamos, nadie hacía nada, pues obviamente López Obrador y su gente no vivían en austeridad. 5. En el itinerario político del 28 de mayo de 2017 retomamos el tema de la extorsión a miles de trabajadores del gobierno del DF, además de documentar los videos en los que Rocío Nale y Eva Cadena recolectan dinero para López Obrador. Así concluyó aquel itinerario político. En 5 años, López Obrador robó a manos llenas en el gobierno del DF y todos callaron. ¿Qué hace falta para que la autoridad electoral entienda que López Obrador es el principal guachicolero del dinero público? 6. Sí. 6. Y es que durante años el desfalco de los segundos pisos del periférico fue un secreto a voces en ese robo de dinero público que participó sobre todo Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 14 de septiembre de 2017, el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, ofreció entrevistas a diversos medios en los que señaló a Sheinbaum como recaudadora de altos vuelos. Así lo dijo a la pregunta de si Sheinbaum es recaudadora de Obrador. Déjeme hacer aquí una pausa rápidamente. Nos vamos precisamente a una pausa a quienes nos escuchan en radio y quienes nos ven en televisión. Y bueno, pues el resto de todos nosotros seguimos aquí en nuestras plataformas digitales. Bueno, le estaba platicando de esta entrevista que le hizo la prensa a el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores. Estamos hablando del 14 de septiembre de 2017, en donde este diputado del PRD dijo que la señora Sheinbaum era una recaudadora de altos vuelos.
Y luego le preguntaron, a ver, platíquenos cómo recaudaba. Y dijo lo siguiente el diputado Raúl Antonio Flores. Ella tiene años ocupándose de recaudar y administrar los dineros para López Obrador. Para ello es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena. El hecho de haber encabezado la construcción de los segundos pisos cuando fue secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal le valió tener una cercanía con grandes desarrolladores inmobiliarios, como el Grupo Danos, cuyo director general es José Daniel Carvaz, así como Carlos Slim, dueño del Grupo Telmex, y otros empresarios. También le preguntaron al diputado Raúl Antonio Flores cómo opera Sheinbaum en la búsqueda del financiamiento para López. Así contestó: en reuniones de empresarios vende posibilidades y promesas de que no habrá consecuencias en la concertación de contratos y movimientos de obras públicas. Por ejemplo, en la mega obra de los segundos pisos, ella se encargó de la diplomacia económica para obtener los recursos financieros que necesitó López Obrador para sostener su campaña a la presidencia. Y a la fecha no hay no hay transparencia en los movimientos de esa obra. 7. Pero el ex esposo de Claudia Sheinbaum, todos lo recuerdan, el ex líder estudiantil Carlos Imas, también era recaudador de López Obrador. Todos tenemos en la memoria los videos donde Carlos Imas llena bolsas de supermercado con dinero que le entrega a Carlos Ahumada. Esto ocurrió en marzo de 2004. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Cuadrante Digital 107.1 FM. Gracias por seguir con nosotros. Y también estamos en Sistema TVK es canal 6. Seguimos en la lectura de este texto, que es el único texto hasta hoy en México que tiene el mayor número de pruebas de que López Obrador es un ladrón y un extorsionador. Vamos en el punto 8 de 25. 8, pero la verdadera estrella de los videoescándalos fue sin duda René Bejarano, quien en ese 2004 era el brazo derecho del jefe de gobierno del DF, López Obrador, y a cuyo nombre extorsionaba a empresas y políticos, luego de aparecer en un famoso video llenando bolsas de dinero que le entregaba a Carlos Ahumada. Bejarano fue detenido por no más de 6 meses para luego ser exonerado por su amigo, el hoy presidente. 9. Otro que también apareció involucrado en esos escándalos de marzo de 2004 fue Gustavo Ponce, entonces tesorero del gobierno capitalino, quien apareció en otro video jugando en Las Vegas con el dinero de los contribuyentes. 10. La práctica de recolectar dinero se transformó en un rentable negocio para López Obrador, quien ya como jefe del PRD también incursionó en la venta de candidaturas a puestos de elección popular. El más escandaloso de los casos de esa práctica ocurrió en Iguala, en Guerrero, en donde López Obrador vendió la candidatura a alcalde a José Luis Abarca, el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, banda que a la postre ordenaría el secuestro y muerte y desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En el itinerario político del 28 de octubre de 2014, titulado Pruebas de que AMLO miente, documentamos la imposición de Abarca en una asamblea que se llevó a cabo en Iguala y en donde los asistentes denunciaron de manera pública que Obrador había entregado la candidatura a Abarca a cambio de dinero para su naciente partido Morena. 11. Los vínculos de López Obrador y de Morena con el crimen organizado se confirmaron años después, cuando el 17 de octubre de 2019 el presidente López Obrador ordenó dejar en libertad al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Lo cierto es que durante los primeros 20 meses del gobierno de Obrador se facilitó la fuga de todos los sicarios de la banda del Chapo, además de que militares y marinos cuidaron la boda de la hija del capo más buscado. Y además, todos vimos el atrevimiento de López Obrador cuando saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera en un elocuente escenario allá en Badiraguato, en Sinaloa. En el bajo mundo criminal de Sinaloa, por cierto, es secreto a voces que el Chapo habría financiado
más de una de las candidaturas presidenciales de López Obrador. Incluso se comenta que existe un video en donde aparecen el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, y el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, cuando presuntamente pactan dicho apoyo. 12. Durante la campaña presidencial del 2012 se hizo público un audio obtenido por espionaje telefónico en donde el verdadero jefe de campaña de López Obrador, Luis Costa Bonino, se reúne con empresarios mexicanos a los que exige la entrega de $6 millones a cambio de beneficios cuando llegue a ser presidente López Obrador. 13. También en esa fecha se obtuvo un audio también de espionaje en el que se escucha a los tocayos Julio Scherer Ibarra y Julio Villarreal Guajardo, presidente del grupo empresarial Villacero. En el diálogo, Scherer Ibarra, hijo del fundador del semanario Proceso y hoy brazo derecho de AMLO, extorsiona al empresario al que le pide más de 5 millones de pesos para ayudar a López Obrador. 14. Otro caso de escándalo se produjo cuando se descubrió la alianza entre el gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, y López Obrador, una alianza en donde el priista hizo todo lo posible por facilitar la victoria de Morena y la derrota de su propio partido. En el itinerario político del 2 de febrero de 2016 revelamos esa alianza que a la postre tiene a Javier Duarte y a toda su familia a punto de la exoneración. 15. Sobre el mismo tema, en 2017 se hizo público un nuevo audio en donde Javier Duarte, gobernador de Veracruz, revela que desde 2016 se entrega igualas mensuales de 2.5 millones de pesos a la campaña de López Obrador. El audio apareció luego de las fuertes escaramuzas entre el expriista y luego expanista Miguel Ángel Yunes y el candidato presidencial López Obrador. 16. A su vez, en su informativo de Milenio Televisión, en la primera mitad de 2017, la periodista Azucena Uresti reveló que como parte de las negociaciones entre Duarte y AMLO, el gobierno de Veracruz nombró a Jessica Moreno, esposa de Arturo López Obrador, hermano de López, y cuñada del hoy presidente. Esta cuñada de López fue nombrada oficial mayor de la Secretaría de Educación. Desde esa posición, la cuñada de López desvió más de 80 millones de pesos a la campaña de López Obrador. La denuncia la hizo la Contraloría de Veracruz a cargo de Guillermo Moreno, quien dijo que para el saqueo del dinero público a favor de López Obrador se usaron 20 empresas fantasma. 17. El de Veracruz y Javier Duarte es un caso idéntico al de Chiapas, en donde el gobernador Manuel Velasco fue exhibido en un video difundido por el periodista Carlos Loret. En las imágenes aparecen en dos momentos Pío López Obrador, el hermano del hoy presidente López Obrador, cuando recibe bolsas de dinero para la campaña del tabasqueño. El dinero es entregado por David León Romero, en 2018 asesor del gobierno de Chiapas. 18. En 2015, en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, la Policía Federal detuvo a 3 mujeres que presuntamente eran asesoras del partido Morena. Las mujeres viajaban con maletas en las que escondían millones de pesos. Al ser detenidas, las mujeres dijeron ser empleadas de Ricardo Monreal, entonces delegado de la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Poco tiempo después apareció un audio en donde Monreal le pide a su amigo gobernador Manuel Velasco de Chiapas que lo ayude para liberar a las mujeres y el dinero que iba para la campaña de López Obrador. Meses después el escándalo fue mayor cuando Monreal nombró a una de las 3 mujeres de nombre Benelli Jocabet Hernández como responsable de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc. 19. Pero no era la primera ocasión que Monreal era sorprendido operando moches. El actual líder de la banca de Morena en el Senado también fue pillado en 2016 con otro envío de dinero. Resulta que Pedro Pablo de Antuñano, uno de los más cercanos colaboradores de Monreal, fue detenido cuando viajaba en su vehículo con 600,000 pesos en una caja de cartón. Nunca pudo explicar la procedencia del dinero y por ello fue inhabilitado del servicio público por 3 años. 20.
Es público el video en donde la profesora Delfina Gómez reconoce que descontó a los empleados del municipio de Texcoco un diezmo que era destinado a la formación del partido Morena. Pero no es todo. En 2017 fueron detenidos por autoridades federales 2 sujetos sospechosos de nombre Abelardo Alvarado y Rey Adolfo Terán, quienes viajaban con una maleta que contenía en total 11 millones de pesos. Los hombres eran colaboradores cercanos a la candidata de Morena al gobierno mexiquense. Luego se supo que el dinero había sido recaudado para la campaña de López Obrador. 21. Bueno, vamos aquí a otro corte. Les ofrezco una disculpa, nos vamos a un corte en Cuadrante Digital 107.1 FM y también, bueno, pues en el espacio de Sistema TVK, Canal 6 de televisión. Bueno, le estaba platicando que 21 junto con Delfina Gómez también aparecen como recaudadoras de AMLO la señora Eva Cadena y Rocío Nale. El video de Eva Cadena también es parte de las pruebas irrefutables de las raterías de AMLO. Resulta que la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas en Veracruz aparece en un video donde recibe millones de pesos para la campaña de López Obrador. 22. En el itinerario político del 23 de noviembre de 2008, titulado La llave de AMLO, denunciamos un escándalo que involucra a López Obrador y al gobierno federal. Resulta que el hoy presidente usaba una tarjeta llave para no pagar el peaje de las carreteras. ¿Pero qué creen? Que en uno de los frecuentes viajes por el país, la entonces Policía Federal de Camino le decomisó la tarjeta a López Obrador, ya que no estaba su nombre. Sí, Obrador amenazó con hacer un escándalo, ya que dicha tarjeta era de la diputada Sonia Ibarra, en aquel entonces legisladora del PRD y esposa del exdirigente Guadalupe Acosta Naranjo. 23. En otro itinerario político, ahora del 4 de octubre de 2007, titulado Combate AMLO a los chuchos, revelamos que en esa fecha se vivía una feroz pelea entre López Obrador y los dirigentes del PRD. El pleito fue producto del enojo de diputados federales y senadores del Partido Amarillo, ya que se les había obligado a entregar el 20% de la dieta, el salario, a la causa de López Obrador. Los senadores y diputados rechazaron el pago del diezmo y por eso muchos pues dejaron de recibir el apapacho del amado líder López Obrador. 24. En el itinerario político ahora del 3 de junio de 2008, denunciamos que todos los contratos de poder del PRD son obligados, todos los centros de poder del PRD son obligados al moche a favor de López Obrador. Sí, las cámaras de diputados y senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los gobiernos municipales, los congresos locales y los gobiernos estatales del PRD y todos sus funcionarios debían pagar tributo a López Obrador. 25. Y la joya de la corona es la estafa de López Obrador, la estafa presidencial conocida como la rifa del avión, sin que se rife ningún avión. ¿Sí? El mayor insulto de extorsión de Estado. Hasta aquí, solo 25 casos.